Y no lo dicen porque ya hemos visto que hay cosas aquí muy fuertes que mejor que no se sepan, ¿eh? Pues esto es lo que pasaba por entonces. Y aquí vemos, mientras la gente no deje de creer en la teoría de la evolución humana y acepte un modelo basado en el amor infinito de un ser superior hacia nosotros, o sea, el creacionismo, el mundo seguirá dividido en clases. Y si la gente aceptara el creacionismo, todavía quedaría mucho trabajo por hacer por nuestra parte para arreglar el desperfecto producido por la implantación en la sociedad de la teoría de la evolución. Un gran problema, y podría ser la base de un problema que sufre la humanidad desde hace tiempo, que es la división en clases, en razas, que está sufriendo este planeta, y todo se debe a ver a los humanos, a las personas, como diferentes, cuando en realidad todos venimos del mismo sitio y nos han creado a la imagen de un ser perfecto. Pues mientras no aceptemos eso, estamos perdidos. Vamos a pasar a comentar esas tres preguntas sobre las conquistas y los descubrimientos, porque esta parte es muy interesante y nos va a dar otras ideas. Ya vimos que desde finales de la Media hasta ahora, hasta hace unos cientos de años, era muy importante el tema de descubrimientos, conquistas de los europeos al resto del mundo. Dice Charles Darwin, con 22 años, en 1831 partió de Inglaterra con el Beagle en una expedición científica alrededor del mundo. Vamos a ver algunas de las impresiones de Darwin al ir conociendo el mundo que iba viendo. Dice: creo que en esta parte extrema de Sudamérica el hombre existe en un estado más bajo de desarrollo que en cualquier parte del mundo. No podía creer qué grande era la diferencia entre los salvajes y los civilizados. Es mayor que entre un animal domesticado y uno salvaje. Viendo a esta gente es difícil que uno crea que somos semejantes, que seamos habitantes del mismo mundo. Bueno, pues ya vemos que Darwin o era un poco pesimista o estaba gravemente influido por el racismo de su época. Quizá las dos cosas, pero estos son comentarios un poco fuertes que se pueden apreciar en sus libros, ¿no? Dice: Darwin vio a esos seres como los eslabones más bajos de donde procedían los europeos. Incluso el racismo se intensificó después de la publicación de Darwin. Claro, si tú consideras a los que no son como tú como inferiores, como eslabones más bajos, son gente que no tendría que estar ahí, porque si yo estoy aquí es porque ellos ya no tendrían que estar ahí. Son seres inferiores que tendrían que haber desaparecido, ¿no? Pues esto es lo que nos viene a decir las palabras de Darwin. Pues dentro de estas conquistas y descubrimientos de los europeos en todo el mundo, nos vamos ahora a centrar en uno, que es el genocidio de los aborígenes de Tasmania. Nos dice aquí: el problema era la actitud europea contra lo que no fuera europeo y la concepción racista y evolutiva de lo que constituía un ser humano auténtico. Esto ya era algo que estaba pasando y que hemos comentado, pero algunos primeros exploradores dijeron que los tasmanos eran inteligentes, amigables, educados, alegres, gentiles, bondadosos, con relaciones familiares ricas y hermosas, y que vivían en con simplicidad en la naturaleza. Las mujeres fueron descritas como madres excelentes que mostraban una ternura materna marcada. ¿Vale? Esto está muy bien, ¿no? Primeros exploradores que se fueron a Tasmania y empezaron a describir a esa gente como, bueno, maravillosa, muy buena gente. Aunque los tasmanos fueron bien considerados al principio por los primeros colonos ingleses, en poco tiempo fueron considerados como seres cuya destrucción sería una acción con mérito, así como un acto de necesidad. Qué palabras más duras, ¿eh? Nos dice: en 1842 los tasmanos eran 135 de los 5.000 iniciales. Pues, ¿qué pasó aquí?
gran genocidio. Y ya hemos visto de dónde viene la palabra genocidio. Vamos a ver qué nos decía Darwin. La extinción viene de la competición de una tribu contra otra, de una raza contra otra. Cuando las naciones civilizadas entran en contacto con las bárbaras, el conflicto es corto. ¿Qué frases tan fuertes que aparecen en el libro de Darwin, ¿eh? Que si vemos exactamente el título original, la gente normalmente lo conoce como el origen de las especies por medio de la selección natural, pero en realidad la continuación del título era o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. ¿Y qué nos viene a decir esto? ¿Cuáles son las razas favorecidas? Las que posiblemente tienen mejor tecnología, ¿no? Tienen más medios para afrontar una lucha que no es necesaria, pero que si lo fuera, claro, ganarían. Pues esto es lo que pasó. Esto es lo que inculcó Darwin en esos tiempos con sus ideas. Y es lo que iba pasando. Un ejemplo es lo que pasó en Tasmania. Una eliminación, genocidio total de esta gente que no habían hecho nada malo, ellos vivían muy bien a su manera, y de golpe aparecen estos europeos con ideas de que todo lo que no sea europeo es inferior y debe acabarse con ello, y bueno, una gran matanza. Dice, cuando los británicos llegaron a Tasmania en los 1820, el conflicto racial se intensificó. Los colonos consideraron a los tasmanos como algo más que animales y los trataron de tal modo. Los cazaron, les pusieron trampas para matarlos, les envenenaron la comida, les cortaban los genitales para verlos correr y morir. Y la recompensa por cada tasmano muerto era de 5 libras por adulto y 2 por niño. ¡Qué barbaridad! ¿Cuál fue la justificación de tales actos? Considerarlos inferiores y la creencia en la selección natural o evolución que ya existía incluso desde antes de Darwin. Y esto ahora veremos que es bastante fuerte, porque toda esta idea de selección natural que nos han vendido, que proviene del gran científico Darwin, pues todo esto ya existía antes de Darwin, al menos de Charles Darwin, y nos lo explica el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, en una biografía de Desmond King Hell, este señor, que les dice, después de 1794, declaraciones sobre el principio de la selección natural y la evolución vinieron de manera rápida y abundante. O sea que todo esto de la selección natural y Darwin y toda esta historia, pues más o menos ya formaba parte de la sociedad de esa época. Simplemente que a través de Charles Darwin lo hicieron un poco más popular, más famosa la idea, pero todo esto ya existía y es lo que llevó a que hubieran destrucciones y eliminación sistemática de gente, como pasó en Tasmania. ¿Qué es lo que han hecho los europeos cuando salieron de Europa? Desgraciadamente, a cada sitio que iban era una matanza y una destrucción increíble para hacerse ellos con el poder. Y yo soy europeo, al menos vivo en Europa desde toda mi vida, y criticar a los míos es fuerte, ¿no? Pero es que fue así. Y yo no tengo nada que ver con esta gente que exterminaron a todos estos, pero la sociedad europea hizo esto en esos tiempos. Y gracias a ideas como las de Darwin y como toda esta gente que hemos ido viendo, estos primeros evolucionistas. Dice, la comunidad científica quería los cráneos y partes del cuerpo de los tasmanos para medirlos y probar que los tasmanos eran los eslabones perdidos, o alguna evidencia de la evolución. El abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, fue uno de los primeros investigadores en desenterrar a un aborigen para mostrar su cuerpo al Royal College de Cirujanos. Otro familiar de Darwin, ya vimos el primo segundo, creador de la eugenesia. Vemos al abuelo de Darwin, otro personaje. Sabemos ya de Darwin, de Charles Darwin, lo que hizo con su libro, lo que pasó después. Gran familia,
considerados como grandes científicos incluso actualmente. Este racismo por parte de la comunidad científica fue el resultado directo del pensamiento evolucionista. Pues aquí estamos, ¿eh? Esto es todo lo que ocurrió a través de esta historia de la evolución. ¿Y en qué mundo estaríamos viviendo ahora si Darwin no hubiera propuesto esta teoría, o los científicos de la época, los primeros evolucionistas, no hubieran propuesto estas ideas que condujeron a este racismo y a estas matanzas que ocurrieron, ¿no? ¿Cómo sería la humanidad? Porque vamos a ver esta noticia que por casualidad encontré en internet. La paternidad del padre Aka pigmeo. El varón de los pigmeos Aka ha sido considerado el mejor papá del mundo. O sea, que esta gente que vivía fuera de Europa, y quizá y seguramente la mayoría eran mucho mejor personas que los mismos europeos, esta gente, ¿qué hubiera pasado si los europeos hubieran ido y se hubieran hecho amigos todos, en lugar de exterminarlos? ¿En qué mundo viviríamos ahora? Porque vivimos en un mundo en que cuando salieron los europeos de Europa se cargaron todo lo que pudieron, y más, y se quedaron con todas las riquezas de esos países, porque consideraban a esa gente inferiores, eslabones perdidos, eslabones intermedios. ¿Qué es lo que hubiera pasado si en lugar de considerarlos inferiores los hubieran considerado pues humanos, normales, como los europeos mismos? Es que no tenemos pruebas aquí de que esa gente era humana 100%, e incluso mejor personas que los europeos. ¿En qué mundo estaríamos viviendo ahora mismo si en esos momentos todos nos hubiéramos hecho amigos y no nos hubiéramos considerado unos inferiores a otros por culpa de esta teoría de la evolución? Pues seguramente estaríamos viviendo en un mundo mucho mejor. Conclusión histórica. La teoría de la evolución humana, antes de la teoría de la evolución humana, basada en pruebas, que ya veremos a continuación, se debió a una combinación intencionada de varios elementos interpretados de una manera concreta. Las ciencias de la época, que ya hemos hablado, fisionomía, anatomía comparada, craneometría, taxonomía, racismo científico, lamarckismo, darwinismo, etc. Las creencias de la época, filosofía y mitología greco-latina, catolicismo, mitos, cuentos y fábulas, superstición, antropocentrismo, imaginación, etc. Y la sociedad de la época, que había mucha incertidumbre, ignorancia, sectarismo, idealismo caucásico, racismo, machismo, conquistas y descubrimientos, etc. Pues todo esto sería un poco los inicios de esta teoría evolución del hombre, una serie de creencias, ciencias, interpretadas de una manera que ya hemos visto bastante malvada, porque todo esto llevó a grandes matanzas y genocidios, nazismo, segregación, etc. Entonces, ¿quién o quiénes se dedicaron a realizar este proyecto? ¿No? Porque alguien tenía que estar detrás, motivando a que hubiera este comportamiento y esta actitud hacia el racismo. Pues organizaciones como la Royal Society y personajes históricos con intereses afines a tales organizaciones. Ya hemos hablado de la Royal Society y hemos visto que muchas personajes históricos, científicos de aquella época, pertenecían a esta sociedad. Curioso. A mí me parecía curioso al principio cuando lo fui descubriendo y investigué un poco sobre esta Royal Society. Dice la Royal Society, la más antigua sociedad científica del Reino Unido y una de las más antiguas de Europa.
aunque se suele considerar el año 1660 como el de su fundación,